Vi al jefe de mi esposa besarla durante una cena de negocios, y en ese instante, algo dentro de mí se hizo añicos para siempre. No hubo gritos ni escándalo. Solo la gélida certeza de que lo que existiera entre nosotros había terminado allí mismo, ante mis ojos. Sentí que el suelo se desmoronaba, pero me mantuve firme. Di unos pasos en la habitación, y cuando me vio, sus ojos se abrieron de par en par, su rostro palideció, sus manos temblaron ligeramente. No dije nada. Simplemente me di la vuelta y me alejé, sintiendo un pesado silencio que me seguía hasta el coche. Al llegar a casa, empaqué sus maletas con precisión casi quirúrgica, como si cada prenda fuera una prueba más de lo que había destruido. Dejé todo afuera y dejé una nota breve, directa y definitiva en la maleta: te deseo felicidad, pero ya no podemos seguir como pareja. Cuando llegó, no hubo discusión. Solo una mirada rápida, una comprensión inmediata. Ella sabía por qué. Recogió sus cosas en silencio y se fue a casa de su madre. Y me quedé allí, sola, respirando el aire pesado de un hogar que ya no era un hogar, sintiendo el sabor amargo de un amor que había sido desechado como si no valiera nada. Pasó el tiempo, y ella siguió el camino que había elegido. Su amante, que al principio parecía tan seguro, la hizo creer que su futuro estaba ahí. Empezaron a mostrarse juntos, frecuentando lugares que una vez fueron nuestros, sonriendo para fotos que parecían montadas, intentando mostrar una felicidad que, para quien sabía mirar, parecía más una pose que una verdad. Lo apostó todo a esa relación, creyendo haber cambiado un amor tibio por una pasión desbordante. Pero no tardó en descubrir que estaba sola en una historia que solo le importaba a ella. Él la dejó con la misma facilidad con la que la había conquistado. La cambiaron por otra mujer, una empleada más joven y conveniente, quizá más útil para sus intereses. Para él, todo había sido solo un juego, una diversión temporal. Para ella, había sido una elección de vida. Y fue entonces cuando el verdadero peso de la decisión recayó sobre sus hombros: había cambiado algo verdadero, sólido y duradero por el capricho de otra persona, fugaz y cruel. Mientras ella se hundía en el silencio de alguien dejado atrás, yo continué, paso a paso, reconstruyendo mi vida. Al principio, fue solo supervivencia. Los días eran largos, las noches interminables. Cada rincón de la casa albergaba su sombra. El aroma de la almohada tardó semanas en desvanecerse. Su taza favorita estuvo en la alacena durante meses hasta que un día, sin darme cuenta, la tiré. Aprendí a cocinar para una sola persona, a ver películas sola, a volver a casa sin esperar a nadie en la puerta. No busqué venganza, no pensé en la retribución. Solo quería dejar de sentir. Y fue a través de este lento proceso que comencé a darme cuenta de que su ausencia ya no dolía como antes. Era solo un espacio vacío, un silencio que ya no me molestaba. Me acostumbré a él. Ella, en cambio, empezó a aparecer donde yo estaba, quizá por casualidad, quizá no. Al principio, evitábamos todo contacto. Pero nuestras miradas se cruzaban, y había algo en ellas, una disculpa silenciosa, un reconocimiento de culpa, un recuerdo que no se borraba del todo. Fingí no darme cuenta. Hasta que un día, tras meses sin cruzar palabra, me encontró en medio de la calle. Se detuvo frente a mí y, con la voz entrecortada, me dijo: necesito hablar contigo. La miré, sin prisa, sin rabia, simplemente con una calma que ni siquiera sabía que poseía. No tenemos nada más que hablar. Pero insistió. Dijo que necesitaba pedir perdón, que necesitaba mirarme a los ojos y reconocer el daño que me había hecho. Guardé silencio unos segundos, y cuando por fin hablé, las palabras salieron limpias, sin rencor: ya te he perdonado. Respiró hondo, quizá esperando que fuera una invitación a empezar de nuevo. Pero añadí: pero no podemos volver atrás. El hombre que te amó así ya no existe. El impacto de mis palabras la aplastó como un peso, obligándola a apartar la mirada. No hubo lágrimas exageradas, ni gritos, solo ese silencio denso de quien comprende que ha perdido algo que nunca recuperará. Intentó sonreír, como aceptando la sentencia, pero la sonrisa se desvaneció enseguida. Él solo asintió y dijo: lo entiendo. Y se fue. Me quedé allí, viéndola alejarse, pensando en cómo un amor puede morir no en un grito o una pelea, sino en un instante simple, casi banal,
cuando te das cuenta de que lo que existía ya no encaja en el presente. Y la verdad es que no la odié en ese momento. Solo sentí una extraña compasión. Porque sabía que ella cargaría con eso el resto de su vida. La certeza de que tenía en sus manos un amor que podría haber sido eterno, pero lo cambió por algo que no duró nada. En su cumpleaños, meses después de aquel encuentro, por primera vez en todos los años que nos conocíamos, no le escribí, llamé ni le envié un solo mensaje. No fue por rabia, sino simplemente porque no había pensado en ella ese día. Estaba demasiado ocupado viviendo mi vida. Y quizás ese fue el golpe más duro para ella, darse cuenta de que el espacio que había ocupado en mi corazón se había cerrado para siempre. No había dolor, solo ausencia. Un vacío definitivo. Ella, sin embargo, nunca dejó de recordar. Nunca dejó de imaginar cómo habría sido si hubiera tomado decisiones diferentes. La seguí, y ella quedó atrapada. Y esa, quizás, fue la consecuencia más cruel de todas. Porque el tiempo no se detiene, pero para algunos, se convierte en una prisión. Y quedó atrapada en el momento en que me vio entrar en ese restaurante, en el momento en que se dio cuenta de que lo sabía todo, en el momento en que eligió un camino diferente, creyendo que era mejor. A veces me pregunto si imaginó que un día podría perdonarla y, junto con el perdón, abrirle la puerta de nuevo para que regresara. Quizás sí. Pero lo que nunca imaginó, es lo que sucedió después. Bienvenidos al canal. Aquí no se acepta ni se idealiza ningún tipo de traición. Todas las historias que escucharán son ficticias, creadas para mostrar con claridad e intensidad cómo la traición destruye vidas, corroe sentimientos y deja cicatrices duraderas. Prepárense, porque están a punto de escuchar una historia impactante, de esas que perduran en la mente mucho después del final. El aire nocturno traía una suave frescura mientras las luces de la ciudad se encendían lentamente, reflejándose en las ventanas de los edificios como pequeños fragmentos dorados. Daniel caminaba junto a Laura por las tranquilas calles de su barrio, sintiendo el agradable peso de la rutina que habían construido juntos. Llevaban 8 años casados, pero se conocían desde hacía más de una década, desde que se encontraron por casualidad en un pequeño café un día lluvioso que se había convertido, para ambos, en un hito silencioso. Desde entonces, sus vidas se habían moldeado con la presencia del otro, creando un tejido de recuerdos, proyectos y promesas que parecía demasiado sólido para deshacerlo. Él trabajaba en consultoría financiera, siempre meticuloso con sus horarios y compromisos, alguien que encontraba consuelo en la planificación. Laura, en cambio, poseía una energía espontánea, capaz de transformar los días comunes en pequeñas aventuras. Era de las que proponían salir a cenar cualquier martes o aparecían con un pastel improvisado solo para celebrar estar vivos. A primera vista, se complementaban. El equilibrio entre la previsibilidad de él y la ligereza de ella parecía perfecto. La casa donde vivían era un reflejo de su unión, paredes de colores claros, cuadros cuidadosamente seleccionados durante sus viajes y muebles sencillos pero con un gran significado. En la sala, un cómodo sofá donde pasaban largas tardes viendo películas antiguas, y en la cocina, una mesa de madera servía de escenario para largas cenas, llenas de conversaciones que abarcaban desde trivialidades hasta sueños de futuro. Daniel se enorgullecía de haber hecho de ese lugar un hogar, no solo con su trabajo, sino con el cuidado que ambos ponían en cada detalle. Los vecinos los conocían como una pareja amable y educada, siempre presente en las pequeñas reuniones en la calle. Cuando caminaban juntos, era común ver sonrisas y saludos de quienes los veían como una pareja armoniosa. Daniel tenía un círculo de amigos más reducido, hombres con quienes conversaba sobre deportes y el mercado laboral, pero que rara vez se involucraban a fondo en su vida privada. Laura, por su naturaleza comunicativa, parecía estar siempre rodeada de gente. Sin embargo, su matrimonio nunca estuvo marcado por celos ni desconfianza excesivos. Existía un pacto silencioso de confianza entre ellos, como si ambos supieran que los cimientos de su relación eran lo suficientemente sólidos como para soportar las diferencias de personalidad. Ella admiraba la forma en que él mantenía la calma ante los problemas, y él se sentía cautivado por la forma en que ella podía alegrar incluso los días más oscuros. El trabajo de Daniel era exigente y a menudo implicaba reuniones que se alargaban hasta la madrugada. Laura, por su parte, trabajaba en el departamento administrativo de una empresa mediana, lidiando a diario con un ritmo acelerado de trabajo y un equipo relativamente joven.
Incluso con horarios diferentes, siempre encontraban tiempo para reconectar. A menudo, al llegar a casa, él se encontraba con el aroma de la cena impregnando la cocina mientras ella lo recibía con una sonrisa cansada pero sincera. Los fines de semana, buscaban desconectar de sus responsabilidades, a veces viajaban a ciudades cercanas, a veces simplemente pasaban el día en casa, entregándose a la pereza y a largas conversaciones. En sus aniversarios de boda, crearon su propio ritual, elegir un nuevo restaurante, vestirse como si fuera una primera cita y pasar la noche recordando sus mejores momentos juntos. Fue durante estas cenas que a menudo reforzaban la importancia que le daban a la historia que estaban construyendo. Daniel creía que su matrimonio era el resultado no solo del amor, sino de su esfuerzo diario por mantener vivo algo que, con el tiempo, podría fácilmente convertirse en rutina. Laura decía que él era su refugio, alguien en quien podía confiar incondicionalmente. Este constante intercambio de palabras de consuelo les hacía sentir que estaban en el camino correcto. Aún así, como en cualquier relación larga, había pequeñas grietas, casi imperceptibles, detalles que rara vez se comentaban, pero que permanecían ahí, en silencio. Daniel, siempre tan concentrado, a veces se sumergía tanto en su trabajo que se ausentaba incluso estando presente. Laura, en cambio, tenía una necesidad de atención y novedad que, a veces, parecía mayor de la que él podía ofrecer. Estas diferencias, aunque no eran evidentes, formaban un telón de fondo que con el tiempo podía hacerse más evidente. Pero, para quien no lo viera, eran simplemente una pareja madura, con desafíos comunes y un vínculo admirable. Un día, Laura recibió una invitación por correo electrónico a un evento formal. Se trataba de una importante cena de negocios, a la que asistían personas influyentes, un momento que ella vio como una oportunidad para fortalecer su imagen profesional. Se lo comentó a Daniel durante el desayuno, explicándole que sería una velada elegante, con discursos y posiblemente oportunidades para hacer contactos. Él sonrió, animándola a ir, diciéndole que sabía lo mucho que estas ocasiones significaban para su carrera. No había lugar para la inseguridad en esa conversación, solo el ánimo natural de quienes desean lo mejor para el otro. Los días previos al evento transcurrieron sin incidentes. Daniel estaba inmerso en un proyecto exigente, mientras que Laura se dedicó a preparar su apariencia para la noche. Compró un vestido nuevo, seleccionó cuidadosamente sus accesorios y visitó la peluquería. La mañana de la cena, se la veía emocionada, intercambiando mensajes con sus compañeros sobre la organización y los detalles del evento. Él, a pesar de estar ocupado, le envió un mensaje deseándole que lo pasara bien y que todo saliera según lo previsto. Esta confianza mutua se había cimentado con los años. Creían que, a pesar de sus diferencias, existía un compromiso implícito de lealtad. Esto les permitía a cada uno tener su propia vida profesional y social sin necesidad de un control ni exigencias excesivos. Esta libertad, sin embargo, también era una prueba silenciosa, una prueba invisible de que los lazos entre ellos eran lo suficientemente fuertes como para soportar la distancia, los compromisos por separado y las pequeñas decisiones que tomaban a diario. Esa semana, la casa estaba particularmente tranquila. Daniel pasaba largas horas en la oficina, llegando a casa tarde por la noche. Laura, por su parte, parecía más ocupada que de costumbre, inmersa en la preparación de informes y reuniones. A pesar de las prisas, seguían con sus rituales, una cena rápida juntos, una charla antes de acostarse, un beso de buenas noches. Eran gestos sencillos, pero mantenían una sensación de cercanía. Laura hablaba con entusiasmo del evento al que asistía. Aunque había dicho que sería una cena formal, a Daniel no le pareció nada inusual. Ya había asistido a eventos similares y siempre regresaba con historias fascinantes sobre las conversaciones, los platos servidos y la gente interesante que conocía. Disfrutaba escuchando estas historias, imaginándola interactuando con confianza en un ambiente sofisticado. Nada, absolutamente nada, esa noche indicaba que sus vidas estaban a punto de tomar un rumbo completamente diferente. Hasta ese momento, solo eran dos personas siguiendo el curso normal de un matrimonio de larga duración, con sus rutinas, sus pequeñas diferencias, sus sueños aún entrelazados. Lo que Daniel no sabía era que, en pocas horas, algo sucedería que cambiaría para siempre su perspectiva sobre la mujer que amaba y la historia que habían construido juntos. El día de la cena llegó envuelto en una atmósfera extrañamente tranquila.
Daniel había pasado la mañana ocupándose de asuntos en la oficina, intentando poner todo en orden para poder volver temprano a casa, pero el aluvión de correos electrónicos y llamadas era incesante. Laura, por su parte, se preparaba con la atención de quien entiende que los detalles importan. Eligió el vestido que había comprado días antes, un tono elegante que resaltaba sus ojos y le daba un aire de sofisticación. Pasó horas en la peluquería, maquillándose delicadamente y peinándose con esmero, como si la velada fuera más que un simple evento corporativo. Daniel notó la energía que irradiaba, un entusiasmo casi juvenil, y la felicitó antes de salir corriendo al trabajo. Ella sonrió y le dio las gracias, pero había algo en su mirada que él no pudo descifrar al instante. Esa noche, al llegar a casa, encontró la habitación en silencio. Su perfume aún flotaba en el aire, una dulce estela que parecía extenderse por las habitaciones. El vestido que había llevado la noche anterior colgaba cuidadosamente tras la puerta del dormitorio, un recordatorio de que ese espacio era compartido por dos vidas que, en ese momento, seguían agendas diferentes. Se sentó en el sofá y encendió la televisión, pero su concentración era inquietante. Era como si hubiera un ruido de fondo en sus pensamientos, una inquietud sin razón aparente. Intentó apartar la sensación, diciéndose a sí mismo que era solo cansancio. En plena noche, mientras revisaba unos documentos, recibió un mensaje de un colega pidiendo ayuda con un asunto urgente en el centro. Dudó un momento, pero sabía que era algo que no podía posponer hasta el día siguiente. Tomó las llaves del coche y se fue, el aire nocturno traía una mezcla de frescura y extraña ansiedad. De camino, al detenerse en un semáforo cerca de un hotel donde se celebraban grandes eventos, notó un frenesí de actividad en la entrada. Luces, risas y voces emocionadas resonaban en la acera. Fue entonces cuando su mirada captó una silueta familiar, esa postura que conocía mejor que ninguna otra. Laura estaba allí, de pie con un grupo elegante, riendo con la naturalidad de quien se siente cómodo. A su lado, un hombre mayor, con un traje impecable y expresión segura, se acercaba demasiado, como si existiera una intimidad entre ellos que desmentía un contexto profesional. Daniel aparcó su coche un poco más lejos, observando desde la distancia. Intentó convencerse de que era solo un gesto amistoso, quizá fruto del ambiente relajado del evento, pero la mano del hombre posada lenta y firmemente sobre su espalda le revolvió el estómago. Entró en el vestíbulo como si buscara a alguien por casualidad, pero sus ojos estaban fijos en ellos dos. Laura no lo notó de inmediato. Se acercó lentamente, pasando junto a los invitados, con el corazón latiendo a un ritmo irregular. Cuando por fin lo vio, abrió los ojos de par en par, como si no pudiera creerlo. El hombre a su lado retrocedió discretamente, como si lo hubiera pillado en un momento que prefería mantener oculto. Daniel no dijo nada. Se quedó allí, mirándola con una mezcla de incredulidad y dolor silencioso. La tensión entre ellos era palpable. Los invitados a su alrededor parecían no darse cuenta, pero dentro de ese pequeño círculo de miradas, el tiempo se había detenido. Laura dio un paso adelante, abrió la boca para decir algo, pero él ya se alejaba, cruzando el vestíbulo con paso firme. No había prisa, pero había un peso en cada movimiento, como si cargara sobre sus hombros el desmoronamiento de años de historia. Salió al fresco aire de la noche, respirando profundamente, intentando contener la avalancha de emociones que amenazaba con desbordarse. El viaje a casa fue silencioso, casi automático. Al llegar, Daniel entró directamente en la habitación, abrió el armario y empezó a quitarle la ropa con movimientos metódicos. No había una ira explosiva, solo una fría determinación, como si estuviera cumpliendo una tarea inevitable. Dobló la ropa y la metió en la maleta con precisión, junto con los zapatos, los perfumes y los objetos personales. Al terminar, lo dejó todo afuera, junto a la puerta, y en la maleta dejó una nota sencilla, sin largas explicaciones, lo justo para hacerle saber que ese capítulo había terminado. Minutos después, oyó pasos acercándose. La puerta se abrió y ella apareció, con el rostro marcado por una mezcla de sorpresa y miedo. Sus ojos buscaron los de Daniel, pero este permaneció inmóvil, con las manos en los bolsillos y una expresión sombría. Miró la maleta, luego la nota, y no hizo preguntas. Comprendió en silencio que cualquier palabra sería inútil. Con movimientos lentos, recogió sus pertenencias y se fue, sin darse la vuelta.
la puerta se cerró y el silencio volvió a llenar el espacio. Esa noche fue larga. Daniel permaneció despierto, sentado en el sofá, con la mirada perdida. Las imágenes de la escena del hotel volvían una y otra vez, cada detalle grabado como una cicatriz. El roce en su cintura, la risa fácil, la mirada de sorpresa al verlo, todo se fundía en una profunda sensación de pérdida e incredulidad. No hubo gritos ni lágrimas, solo un frío vacío que parecía expandirse en su interior. En los días siguientes, la vida adquirió un cariz extraño. Empezaron a llegarle mensajes, breves, pidiendo hablar, pero él no respondía. Amigos en común empezaron a preguntarle discretamente si todo estaba bien, y él simplemente dijo que necesitaba un tiempo. Laura se instaló en casa de su madre, mientras que el hombre que había estado a su lado esa noche desapareció de las conversaciones y las fotos. Daniel, por su parte, mantuvo su rutina de trabajo, pero las noches eran pesadas, marcadas por un silencio que parecía gritar. Aún así, algo en su interior comenzaba a recomponerse. Su ira inicial dio paso a una calma amarga, y esa calma pronto se transformaría en una claridad que no esperaba encontrar tan pronto. Porque, aunque la traición había sido expuesta esa noche, aún había algo oculto, una verdad que ella albergaba y que, al salir a la luz, cambiaría para siempre su perspectiva no solo de lo sucedido, sino de todo lo que habían vivido juntos. Y esa revelación aún estaba por llegar. El encuentro ocurrió semanas después, en una tarde nublada, cuando las calles parecían bañadas por una luz pálida y melancólica. Daniel no la buscó, pero ella encontró la manera de interceptarlo a la salida de un café. Se veía diferente, más demacrada, con el pelo recogido al azar, su rostro carecía de la misma vida que antes. La observó acercarse con pasos vacilantes, como si cargara con un peso insoportable y temiera que el suelo se derrumbara bajo sus pies. Por un momento, consideró simplemente seguir caminando, pero algo en su mirada, una mezcla de urgencia y fragilidad, lo hizo detenerse. Respiró hondo antes de decir, con voz temblorosa, que necesitaba hablar, que había cosas que él merecía saber. Daniel permaneció en silencio, esperando a que continuara. Caminaron hasta un banco en una plaza tranquila, el sonido distante de los coches se mezclaba con el latido acelerado de su corazón. Laura se miró las manos, evitando su mirada, y comenzó a hablar. Dijo que después de aquella noche en el hotel, había intentado seguir adelante con la vida que imaginaba tener con el otro hombre, pero que pronto se dio cuenta de que nada era lo que parecía. Él no la trataba como a alguien importante, solo como compañía desechable. El momento en que se encontró sola, sin el marido al que había traicionado y sin el amante que había elegido, fue demasiado rápido. Pero esa, explicó, no era la verdadera razón por la que había buscado a Daniel. La verdadera razón era otra, algo que había estado albergando desde mucho antes de que todo se derrumbara. Cuando finalmente alzó la vista para mirarlo, había lágrimas contenidas, pero también una extraña determinación. Dijo que, meses antes de la traición, cuando Daniel trabajaba sin parar, se sentía abandonada, invisible. En lugar de hablar, se dejó arrastrar gradualmente a un vínculo con ese hombre, una amistad que poco a poco se convirtió en algo más. Pero lo que Daniel no sabía, y lo que ella nunca se había atrevido a decir, era que ese hombre siempre había sabido detalles íntimos de sus vidas, cosas que solo podían provenir de ella. En conversaciones aparentemente inocentes, le reveló información que Daniel consideraba intocable, decisiones financieras, planes de carrera, dificultades que enfrentaba en el trabajo, inseguridades personales que solo le había confiado a ella. Todo esto, ahora admitía, había sido utilizado por el otro para manipular las situaciones en su beneficio. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era solo la traición física, no era solo la imagen de ella con otro hombre. Era la ruptura total de un pacto silencioso que sostenía su matrimonio, la lealtad. Apretó los puños, controlando la respiración, y le preguntó en voz baja si era consciente de lo que había hecho. Ella respondió que sí, pero en ese momento no había comprendido la magnitud de la situación. Dijo que su amante la hacía sentir escuchada, valorada, y que, sin darse cuenta, empezó a contarle cada vez más, hasta que la línea entre la confianza y la traición se desdibujó. Daniel le sostuvo la mirada, y en esa mirada ya no había ira explosiva, solo un vacío que dolía más que cualquier grito. Intentó justificarse, diciendo que creía que a él, Daniel, no le importaría tanto,
que no había imaginado que la información le afectaría. Pero ahora, viéndolo frente a ella, comprendió la profundidad de la herida que le había infligido. Él cerró los ojos un instante, respirando hondo, como si necesitara aire para procesar lo que acababa de oír. Luego preguntó, con voz firme, si el otro hombre seguía buscándola. Laura negó con la cabeza, explicando que la había reemplazado por otra mujer sin dudarlo, que todo su interés había sido solo un juego, una forma de obtener ventaja y divertirse al mismo tiempo. El silencio que siguió fue denso, casi sofocante. Laura se secó una lágrima que se le escapó y dijo que no buscaba una disculpa, sino perdón. No quería que él albergara odio en su corazón, y más que eso, quería que supiera que, a pesar de todo, todavía lo amaba. Daniel sonrió levemente, con tristeza, y respondió que el perdón ya existía, que ya no había lugar para el rencor en su interior. Sin embargo, dejó claro que el hombre que la había amado incondicionalmente ya no estaba. Explicó que, al romper ese vínculo de confianza, no solo había destruido su matrimonio, sino también una parte de él que nunca volvería a ser la misma. Laura bajó la cabeza, absorbiendo cada palabra. Intentó argumentar que podrían reconstruir algo nuevo, que quizás el tiempo ayudaría, pero Daniel fue directo: el tiempo no reconstruye algo roto de esta manera. Dijo que seguiría adelante, que quería que ella encontrara la paz, pero que solo podía ofrecerle perdón. El peso de la realidad cayó sobre ella. No había una segunda oportunidad, ni vuelta atrás. Solo la certeza de que había cambiado algo irreemplazable por un instante fugaz. Se quedaron allí unos minutos, sin hablar. Al levantarse, Daniel le deseó suerte y se dio la vuelta para irse. Laura se quedó allí, viéndolo alejarse, sintiendo que cada paso que daba era una puerta que se cerraba. Y en ese momento, comprendió que el verdadero castigo no era el juicio ajeno ni la soledad inmediata, sino saber que había perdido para siempre al único amor verdadero de su vida. El viento empezaba a arreciar, arrastrando hojas secas por la acera mientras Daniel cruzaba la calle y se alejaba de la plaza, dejando atrás a Laura. No miró atrás ni una sola vez, pero la sensación de que sus pasos se habían detenido lo seguía como una sombra. Continuó caminando hasta una parada de taxi cercana y pidió que lo llevaran a un parque que solía visitar antes de casarse, un lugar tranquilo con un pequeño lago y árboles centenarios, donde le gustaba ordenar sus pensamientos. Se sentó en un banco de madera y dejó que su cuerpo se relajara, pero su mente no dejaba de dar vueltas. Sus palabras, su confesión, su tono casi suplicante, todo resonaba en su mente, no con sorpresa, sino con el peso de lo que confirmaba: había un abismo que nada podía salvar. Mientras tanto, Laura caminaba lentamente de vuelta a casa de su madre. Cada rincón parecía más largo que el anterior. En su cabeza, las conversaciones que acababan de intercambiar se repetían, pero ahora con un eco distinto, como si presenciara su propia caída desde fuera. Al entrar en la sala, su madre notó el estado de su hija e intentó preguntarle qué había pasado, pero Laura simplemente negó con la cabeza, subió las escaleras y cerró la puerta. Allí, sola, se miró en el espejo y se dio cuenta de su aspecto. Su mirada pesada, su piel pálida, la expresión cansada de quien ha perdido algo que no sabe cómo recuperar. En el parque, Daniel se levantó y empezó a caminar por el sendero de piedra que bordeaba el lago. Se encontró con un viejo amigo, alguien a quien no veía desde hacía meses, e inevitablemente aceptó la invitación para sentarse a charlar. Presintiendo que algo no iba bien, el amigo le preguntó si todo estaba bien. Daniel no dio más detalles, simplemente dijo que la vida había cambiado mucho en los últimos meses. La conversación derivó hacia temas más ligeros, pero el intercambio, incluso superficial, le trajo una extraña sensación de libertad, como si, por primera vez en mucho tiempo, hablara sin andarse con rodeos para proteger a alguien. A la mañana siguiente, Laura decidió buscar a Daniel de nuevo, pero esta vez sin rogarle. Quería devolverle algunas cosas que le había dejado al principio de su separación. Llamó para preguntar si podía pasar a visitarlo, y él le dijo que estaría disponible esa misma tarde. Al llegar, lo encontró organizando libros en la estantería. El ambiente era diferente al del día anterior, no había tensión inmediata, pero tampoco cercanía. Le entregó una pequeña caja con sus pertenencias y se quedó allí, observándolo colocarla sobre la mesa sin abrirla. El silencio parecía un campo minado. Laura le pidió entonces sentarse, y él accedió.
Dijo que no quería extenderse demasiado, pero que necesitaba agradecerle que escuchara todo en la plaza sin interrumpirla, sin humillarla, aunque tenía motivos de sobra. Daniel, con un leve asentimiento, respondió que escuchar era lo mínimo que podía hacer, pues en algún momento él también había creído que estarían juntos hasta el final. Intentó sacar un tema que no le resultara doloroso, preguntándole por el trabajo y cómo iba su vida social. Daniel respondió con frases cortas, pero sin aspereza. Había, sin embargo, un atisbo de distanciamiento imposible de ignorar. Cuando mencionó que había considerado volver a la universidad para ocupar su tiempo y su mente, él simplemente dijo que le parecía buena idea. Laura sonrió casi imperceptiblemente, pero la expresión se desvaneció enseguida. Entonces, sin darse cuenta, soltó algo que no había planeado decir, que había visto una foto de él en una fiesta de cumpleaños reciente, junto a una mujer que no conocía. El comentario quedó en el aire, y tras una breve pausa, él confirmó que había empezado a salir con alguien. No fue una declaración, ni una provocación, pero para Laura, la información fue como un portazo. Respiró hondo, intentando controlar el temblor de su voz. Dijo que no esperaba que estuviera solo, pero que escucharlo le hizo comprender, definitivamente, que el lugar que una vez ocupó en su vida ya no existía. Daniel, imperturbable, respondió que cada decisión tiene peso, y que ambos simplemente vivían con las consecuencias de sus propias decisiones. Laura bajó la mirada, asintió y guardó silencio unos instantes antes de levantarse para irse. En la puerta, se giró y dijo que esperaba que fuera feliz, pasara lo que pasara. Él simplemente le dio las gracias y cerró la puerta lentamente, como para preservar la calma del momento. Los días siguientes fueron diferentes para ambos. Daniel empezó a salir más a menudo, a conocer gente nueva, a redescubrir placeres sencillos que había descuidado. Laura, en cambio, se sumergió en un silencioso proceso de reflexión, revisando decisiones, analizando momentos que antes habían pasado desapercibidos. Su ausencia no era solo física, era un vacío emocional imposible de llenar. Empezó a darse cuenta de que no se trataba solo de extrañar su presencia, sino de extrañar la persona que era cuando estaba con él. Unas semanas después, se cruzaron por casualidad en una librería. Daniel estaba hojeando un libro y, al levantar la vista, vio a Laura de pie en el pasillo de enfrente. El encuentro fue inesperado para ambos. Ella lo saludó con una sonrisa tímida y él la devolvió con cariño. Charlaron brevemente sobre sus lecturas y publicaciones recientes, pero la conversación, aunque cortés, estaba llena de matices tácitos. Al despedirse, Laura sintió como si hubiera un muro invisible entre ellos, un muro que no se podía escalar, solo respetar. De camino a casa, pensó que quizás sería la última vez que lo vería tan de cerca, y este pensamiento le provocó una mezcla de tristeza y aceptación. Daniel, por su parte, al volver a casa, notó que ya no sentía esa presión en el pecho al pasar junto a ella. Solo había un reconocimiento distante, casi como cuando conoces a alguien que una vez fue parte importante de tu vida, pero que ahora pertenece a otra época, a otro capítulo. Su historia, a pesar de haber terminado, seguía viva en sus recuerdos, pero ya no marcaba sus días. Cada uno, a su manera, aprendía a caminar sin mirar atrás, aunque, a veces, el pasado insistiera en llamar a la puerta de su memoria. Laura sabía que nunca borraría los errores cometidos, y Daniel sabía que nunca borraría las cicatrices. Pero, en ese momento, ambos comprendieron que lo que quedaba era seguir adelante, aunque por caminos completamente diferentes. La semana posterior a su reencuentro en la librería trajo consigo un extraño cambio en la visión de Daniel sobre el pasado. Ya no se trataba de darle vueltas a lo sucedido, sino de comprender con mayor amplitud que había sido realmente esa relación, que era sólido y que, desde el principio, se había sustentado en silenciosas ilusiones. No negaba el amor, pero empezaba a ver cómo, a veces, ambos se habían vuelto demasiado complacientes, dejando espacios donde la distancia se colaba desapercibida. La traición y el secretismo habían sido el punto de quiebre, pero ahora, al calmarse las aguas, comenzaba a reflexionar sobre qué haría a partir de entonces, no solo con Laura, sino también sobre cómo conduciría cualquier relación futura. Laura, por otro lado, vivía un dilema que la consumía por dentro. Sabía que no podía deshacer lo que había hecho, pero también sentía una necesidad casi desesperada de intentar demostrar que había aprendido algo de su error.
Sin embargo, no encontraba la manera de no sentirse invasiva o irrespetuosa con la decisión de Daniel de seguir adelante. Por las noches, a solas, repasaba mentalmente cada conversación que habían tenido desde su separación, buscando una señal, por pequeña que fuera, de que tal vez aún existía alguna conexión. Pero cuanto más reflexionaba, más se daba cuenta de que lo que la atormentaba no era solo su ausencia, sino saber que había perdido su propia identidad al permitir que una decisión momentánea definiera toda su vida a partir de entonces. Daniel, sin darse cuenta, también se encontraba ante un dilema. Había conocido a otra persona, alguien con quien empezaba a construir algo nuevo, pero se sentía cauteloso. A veces, el recuerdo de lo sucedido con Laura afloraba como una advertencia silenciosa, recordándole que la confianza se construye lentamente, pero se destruye en segundos. Al mismo tiempo, sabía que no podía arrastrar fantasmas del pasado al presente, pues eso sería una forma de quedarse atrapado en lo que ya había pasado. Así que empezó a vigilarse para evitar que comparaciones infundadas o desconfianza se infiltraran en sus nuevas interacciones. El dilema moral que surgía era más complejo de lo que imaginaban. A Laura le costaba aceptar que, incluso perdonada, no tendría el lugar que una vez ocultó, y a Daniel le costaba aceptar que, incluso superando su vida, no podría borrar por completo la cicatriz que llevaba. En las inevitables reuniones sociales, cuando se veían de lejos, se producía un silencioso intercambio de miradas que mezclaba comprensión y resignación. Ninguno buscaba al otro, pero su presencia se sentía, y eso bastaba para recordarles a ambos que, por mucho que se distanciaran, una parte de la historia seguiría uniéndolos invisiblemente. Una tarde, Daniel fue invitado a almorzar en casa de un amigo y, al llegar, notó que Laura también estaba entre los invitados. La sorpresa se vio atenuada por su impecable cortesía. Se sentaron en lados opuestos de la mesa, hablando solo lo necesario para mantener la cordialidad. Pero mientras los demás reían e intercambiaban anécdotas, Daniel se dio cuenta de lo difícil que era la situación para todos los involucrados. Su presencia ya no le molestaba como antes, pero era consciente de que cada gesto, cada palabra, tenía un subtexto que otros podrían no percibir. Después de almorzar, al despedirse, Laura se acercó y dijo, en voz baja, que buscaba un propósito que no girara en torno a lo que había perdido. Daniel respondió solo con un «lo sé», pero ese breve intercambio dejó una extraña sensación en el aire, como si ambos reconocieran que la vida continuaría, pero que aún había algo sin resolver internamente, no entre ellos como pareja, sino entre cada uno y su propia conciencia. En los días siguientes, Laura empezó a ser voluntaria en una institución que ayudaba a personas en situación vulnerable. No se lo contó a Daniel, pero el cambio en su rutina empezó a transformarla. Encontró un significado más allá de la culpa, una razón para despertar y ocupar su mente. Aún así, por muy dedicada que fuera, había momentos en los que se preguntaba si parte de su motivación no era intentar inconscientemente convertirse en alguien a quien él pudiera volver a respetar, incluso sin ninguna posibilidad de reconciliación. Daniel, a su vez, intensificó su contacto con la mujer que estaba conociendo. Empezaron a salir más a menudo, a compartir historias y a hacer pequeños planes para el fin de semana. A veces, sentía una ligera inseguridad, como si estuviera pisando terreno que aún ponía a prueba su fuerza, pero decidió que no dejaría que el pasado le impidiera experimentar algo bueno. Empezó a comprender que empezar de nuevo no significaba olvidar, sino aprender a vivir con lo que quedaba atrás, sin dejar que dictara sus próximos pasos. Este periodo marcó un punto de inflexión para ambos. Laura aceptó, con creciente claridad, que el perdón recibido no era una puerta abierta para regresar, sino un gesto de liberación que les permitía a cada uno seguir su propio camino. Daniel, por otro lado, sentía que se acercaba a un momento decisivo, en el que tendría que elegir entre seguir manteniendo cualquier vínculo emocional, incluso los distantes, o romper cualquier vínculo restante de una vez por todas. El futuro, aunque incierto, comenzaba a tomar forma, y cada decisión tomada en ese momento determinaría lo que vendría después. El peso de lo vivido aún pesaba, pero ya no como un obstáculo insalvable, sino como un recordatorio constante de que las decisiones, una vez tomadas, conllevan consecuencias irreversibles. Y, con esta conciencia, cada uno se preparó, a su manera, para lo que les esperaba, sin saber que el siguiente paso traería el momento más decisivo desde su separación. Los días transcurrían en una atmósfera de cambio silencioso, como si algo en el aire anunciara que sus vidas estaban a punto de dar un paso sin retorno.
Daniel había profundizado en la relación que construía con la nueva mujer en su vida, pero no se apresuraba. La conoció poco a poco, sin la urgencia de llenar vacíos, y esto le hizo darse cuenta de que era diferente a años atrás. Esta vez, evitó idealizaciones, no creó expectativas descabelladas y no se dejó llevar por el impulso de sentir. Había aprendido a observar, a comprender las señales, a apreciar lo que emergía sin intentar moldear a la otra persona a su gusto. Aún así, había momentos en los que, a solas, reflexionaba sobre cómo la vida puede cambiar de rumbo tan rápido y cómo es posible reconstruir después de ver todo derrumbarse. Laura, por otro lado, se involucraba cada vez más en el voluntariado, encontrando en él una forma de ocupar su tiempo y alejar sus pensamientos más pesados. Encontró historias que la conmovieron profundamente, situaciones que le hicieron comprender que su propio dolor, aunque grande, no era el único en el mundo. Esta conciencia la transformó gradualmente, haciéndola más paciente y, en cierto modo, más consciente de sus acciones. Aún así, había algo que no desaparecía, la necesidad de tener una última conversación con Daniel, no para cambiar lo ya decidido, sino para cerrar definitivamente cualquier espacio a malentendidos, para que ambos pudieran seguir adelante sin dudar sobre sus sentimientos. Esta oportunidad surgió inesperadamente. Un sábado por la tarde, durante un evento benéfico, lo vio al otro lado de la sala, charlando con unos conocidos. Vestía con sencillez, pero su postura y la serenidad de su mirada demostraban que había encontrado el equilibrio interior. Laura lo observó unos minutos antes de armarse de valor para acercarse. Al hacerlo, Daniel notó su presencia y, con un respetuoso gesto de la cabeza, le indicó que podían hablar en un rincón más privado. Salieron, donde el ruido era más silencioso y la ligera brisa soplaba entre los árboles. Empezó diciendo que no pretendía hablar del pasado en sí, sino del presente. Quería que él supiera que ya no le guardaba rencor, ni a él ni a ella, y que comprendía perfectamente que su vida había tomado un rumbo diferente. Daniel escuchó atentamente, con la mirada fija. Dijo que apreciaba su sinceridad y que, de hecho, no le guardaba rencor, pero que tampoco podía negar que el pasado había moldeado la relación que podrían tener a partir de entonces, y que esta relación, inevitablemente, sería a distancia. Laura respiró hondo y, por un momento, consideró cortar la conversación, pero algo la impulsó a decir que aún lo admiraba por quien era, que aún lo veía como un ejemplo de carácter, aunque ya no estuvieran juntos. Daniel mantuvo la calma, pero no dejó de enfatizar que la admiración mutua no borra las experiencias pasadas y que, a veces, amar con madurez significa reconocer que es mejor dejar que la otra persona siga adelante sin ti. Estas palabras, pronunciadas sin aspereza, pero con serena firmeza, dejaron a Laura con un nudo en la garganta. La conversación, aunque cargada de emoción, estuvo marcada por largas pausas, como si cada frase necesitara ser medida antes de ser pronunciada. Daniel habló de cómo había encontrado paz al comprender que perdonar no era un acto para el otro, sino para sí mismo, una forma de evitar caer en la trampa del resentimiento. Laura comentó que también había descubierto que, para reconstruir, hay que aceptar el dolor y no intentar negarlo. Este intercambio les hizo comprender que, a pesar de todo el daño, seguía existiendo un respeto esencial entre ellos, algo que podría permitir encuentros cordiales en el futuro, aunque fueran breves y ocasionales. Al despedirse, un apretón de manos significó más que un simple gesto de cortesía. Fue el reconocimiento de que habían compartido algo profundo, algo que los había transformado, y que, aunque ya no era amor romántico, seguía siendo una historia que los moldearía. Daniel regresó al salón para reunirse con sus amigos, mientras que Laura permaneció sola unos minutos, contemplando el horizonte y sintiendo que, de alguna manera, esa conversación había cerrado un ciclo interior. En los días siguientes, Daniel recibió un mensaje de ella agradeciéndole la conversación y deseándole felicidad en todos los aspectos de su vida. Respondió breve pero sinceramente, diciendo que esperaba lo mismo para ella. A partir de entonces, la comunicación se volvió cada vez más escasa, no por hostilidad, sino porque finalmente ya no había necesidad de cerrar el tema. Lo que había que decir ya se había dicho. Esta nueva etapa supuso un reto diferente para Daniel, sumergirse plenamente en el presente, sin mirar atrás. Con su nueva pareja, empezó a explorar lugares, a crear pequeñas tradiciones y a compartir planes sencillos como viajes cortos y proyectos del hogar. Se preocupó especialmente por mantener la transparencia en su relación, aprendiendo de errores pasados que no eran suyos,
pero que le habían demostrado la importancia de la atención constante. No quería, bajo ninguna circunstancia, reproducir ausencias que pudieran generar desavenencias. Laura, por su parte, intensificó sus actividades de voluntariado, viajando a comunidades desfavorecidas y organizando eventos para recaudar fondos. Su dedicación a esta causa la mantuvo ocupada y, al mismo tiempo, le devolvió el sentido de propósito. En conversaciones con amigos cercanos, rara vez mencionaba a Daniel, pero cuando lo hacía con calma, sin la pesadez ni la amargura que antes la acompañaban. La vida continuó, pero con esa madurez que solo surge cuando dos personas enfrentan juntos un momento devastador y, incluso separados, logran extraer algo que los transforma. Ambos, sin saberlo, se preparaban para el momento final de este viaje, uno que, incluso sin grandes gestos, marcaría para siempre lo que realmente significó haber amado, perdido y aprendido. El otoño trajo una atmósfera diferente a sus vidas. Las hojas secas en el suelo parecían simbolizar no solo el fin de una estación, sino también el cierre definitivo de un ciclo que, por doloroso que hubiera sido, ya no necesitaba ser revivido. Daniel se involucraba cada vez más con la mujer que había conocido, y su relación estaba tomando forma sólida. No había prisa, pero sí constancia. Las conversaciones eran largas, los silencios cómodos, y poco a poco, comenzó a darse cuenta de que estaba construyendo algo que no se basaba en comparaciones con el pasado, sino en una nueva forma de mirar el futuro. Era diferente a todo lo que había experimentado, no porque fuera más intenso o más romántico, sino porque había una nueva madurez, un cuidado que provenía de la experiencia y una conciencia de lo que es verdaderamente valioso. Laura, por otro lado, continuó con su rutina de voluntariado, pero en el fondo sabía que algo aún le faltaba. No era Daniel, no era la vida que había perdido, sino un mayor sentido de pertenencia. Un día, recibió una invitación para coordinar un proyecto en otra región, lo que requeriría una reubicación temporal. Aceptó sin dudarlo. Sabía que este sería un paso importante para dejar atrás cualquier vestigio de vida que la atara al mismo lugar y los recuerdos que aún insistían en infiltrarse en su mente. El viaje, que duraría unos meses, representó un verdadero nuevo comienzo, sin las calles, los rostros y las costumbres que constantemente le recordaban lo que había perdido. Antes de irse, Laura decidió hacer algo que llevaba mucho tiempo guardando en su interior, escribirle una carta a Daniel. No era una petición de nada, sino un relato sincero de cómo veía todo ahora. Habló de cómo había llegado a comprender el peso de sus propias decisiones, de cómo había aprendido que la confianza no es un regalo, sino un don que se construye día a día. Reconoció que, por mucho que lo intentara, nunca podría deshacer lo sucedido, pero que esperaba que él supiera que el amor que una vez sintió era verdadero, aunque lo hubiera destruido ella misma. Al terminar, metió la carta en un sobre sencillo y la dejó en su buzón, sin firmar, aunque sabía que él reconocería las palabras. Daniel encontró la carta esa misma tarde. Se sentó a leerla con calma y, a medida que avanzaba, sintió una mezcla de melancolía y respeto. No había nada en ella que pudiera cambiar lo que sentía, pero era como si las palabras finalmente lo hubieran puesto fin a todo. Al terminar, guardó el sobre en un cajón, no como un recuerdo romántico, sino como registro de un capítulo que, por doloroso que hubiera sido, lo había moldeado. Sonrió levemente y se dirigió a una cena que había planeado con su nueva pareja, sintiendo que ahora, más que nunca, estaba listo para vivir plenamente. Pasaron los meses. Laura se adaptaba al nuevo proyecto, conociendo gente nueva, enfrentándose a retos que requerían concentración y dedicación. Aún había noches solitarias, momentos en los que recordaba involuntariamente detalles de la vida que había dejado atrás, pero estos recuerdos ya no venían acompañados del mismo dolor agudo. Eran más como viejas fotografías guardadas en una caja, que podía mirar de vez en cuando sin causar heridas abiertas. Al mismo tiempo, empezó a abrirse a nuevas amistades, e incluso a la posibilidad de una nueva relación, aunque sin prisas. Un año después de su último encuentro significativo, el destino les tenía reservada una última coincidencia. Ambos fueron invitados a la boda de unos amigos en común. Era inevitable que se vieran, pero esta vez no hubo tensión. Daniel estaba acompañado y Laura estaba sola, pero tranquila. En el momento en que se cruzaron, intercambiaron un saludo breve pero sincero, como personas que se respetan mutuamente. No hubo una conversación larga, no fue necesario intercambiar más que una discreta sonrisa. Y,
Curiosamente, fue precisamente ese simple momento el que confirmó que finalmente estaban en paz. Al final de la noche, al salir de la fiesta con su esposa a su lado, Daniel sintió una silenciosa gratitud por todo lo vivido, incluyendo lo que salió mal, pues lo había llevado a ser más atento, más selectivo y más capaz de valorar lo que realmente importa. Laura, por su parte, salió de la fiesta sola, pero sin sentirse vacía. Al contrario, sintió que el futuro estaba abierto y que, aunque hubiera perdido algo importante, se le había dado la oportunidad de reconstruirse. La vida continuó. Daniel continuó su camino, fortaleciendo su nueva relación y asegurando que las bases fueran sólidas y transparentes. Laura permaneció en el proyecto de voluntariado un año más, hasta que decidió emprender su propio negocio, combinando su experiencia profesional previa con lo aprendido ayudando a los demás. Nunca se volvieron a ver, pero de vez en cuando, se conocían por conocidos, siempre con buenas noticias. Al final, lo que quedó fue una verdad simple e innegociable: la traición no solo destruyó un matrimonio, sino también la versión de sí mismos que una vez fueron. Y, sin embargo, de alguna manera, encontraron la manera de seguir adelante, cada uno reconstruyendo su propia historia, con lecciones que los acompañarían para siempre. Fue el precio que pagaron por las decisiones que tomaron, un precio muy alto, pero que les aseguró que nunca más subestimarían el valor del amor verdadero y la confianza que lo sustenta. Si has seguido esta historia hasta ahora, comparte tus opiniones sobre el destino de estos personajes en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para seguir historias memorables como esta. Que esta narración te recuerde que la traición destruye hogares, corroe sentimientos y deja cicatrices que nunca se borran. Aquí no toleramos ningún tipo de traición. Y, sobre todo, que te recuerde que cuando algo verdadero se intercambia por un momento de impulso, la pérdida puede ser para siempre.